¿Sabías que Estados Unidos podría estar arriesgando una de sus alianzas más antiguas y cruciales? Quédate conmigo porque lo que te voy a contar ahora mismo no es solo otro desacuerdo comercial. Esto es algo fundamentalmente diferente. Por primera vez en la historia moderna, un presidente estadounidense miró la frontera más larga e indefensa del mundo, con 175 años de coexistencia pacífica, con el aliado más cercano que Estados Unidos ha tenido, y esencialmente dijo: no te necesitamos. Estados Unidos depende de Canadá. Canadá no depende de nosotros. Esas fueron las palabras exactas del presidente Trump. No un desliz, no sacado de contexto, una declaración deliberada hecha con absoluta certeza. Y aquí está lo que hace que este momento sea tan extraordinario. No solo lo dijo una vez. Ha estado repitiéndolo de manera constante, construyendo toda una narrativa en torno a la idea de que Estados Unidos estaría mejor si Canadá simplemente se convirtiera en el estado número 51. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Aquí está lo que se pierde entre los titulares y la retórica incendiaria. Esa declaración de que no dependemos de Canadá podría ser la afirmación más económica y errónea que un presidente de Estados Unidos haya hecho nunca en el escenario mundial. Y voy a demostrarlo. No con opiniones ni giros políticos, sino con números tan contundentes que al final de esto entenderás exactamente lo que está en juego cuando una superpotencia decide ignorar la realidad matemática de sus propias cadenas de suministro. Comencemos con la energía, porque aquí es donde la fantasía de la independencia de Estados Unidos se enfrenta de lleno a la realidad de su dependencia. Cada día, 4.1 millones de barriles de petróleo crudo canadiense cruzan la frontera hacia Estados Unidos. No algunos días, no cuando conviene, todos los días. Eso es más petróleo del que Estados Unidos importa de cualquier otro país del mundo. En 2024, Canadá proporcionó el 63% de todas las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos. 63%. Piensa en ese número. Casi 2/3 de cada barril de petróleo extranjero que entra a las refinerías estadounidenses viene de Canadá. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Las refinerías estadounidenses, especialmente los complejos masivos a lo largo de la costa del Golfo, no están diseñadas para procesar cualquier tipo de petróleo. Están específicamente configuradas para procesar petróleo pesado, el denso y azufroso petróleo que proviene de las arenas bituminosas de Alberta. Esto no es una cuestión de preferencia o comodidad. Estas refinerías fueron construidas durante décadas con miles de millones de dólares en inversión de infraestructura para manejar exactamente este tipo de petróleo. Cuando Trump dice que Estados Unidos no necesita a Canadá, básicamente está diciendo que Estados Unidos puede reemplazar 4 millones de barriles diarios de petróleo pesado de un día para otro. ¿De dónde? De Venezuela. Su producción se ha desplomado. De México, su producción está cayendo año tras año. Del Medio Oriente, claro, técnicamente es posible, pero hablas de reconstruir cadenas de suministro, reconfigurar operaciones de refinación y, aquí está el pequeño detalle, depender de una región donde la estabilidad se mide en semanas, no en siglos. Pero no es solo petróleo crudo. Canadá suministra el 98% de las importaciones de gas natural de Estados Unidos. 98%. Cuando las casas estadounidenses en el Medio Oeste se calientan durante el invierno, cuando las plantas de energía en el noreste generan electricidad para mantener las luces encendidas, esa energía proviene en su mayoría de las tuberías canadienses. Hay decenas de oleoductos principales que conectan ambos países, construidos durante décadas, representando inversiones de infraestructura que no pueden ser replicadas ni reemplazadas con una llamada telefónica o un decreto ejecutivo. Y luego está la electricidad. Canadá proporciona el 82% de toda la electricidad importada por Estados Unidos. No la mitad, no la mayoría, el 82%. Estados como Nueva York, Michigan, Minnesota no están solo comprando electricidad canadiense como un complemento agradable, dependiendo de ella para mantener la demanda máxima, para mantener estables las redes eléctricas y prevenir apagones cuando el consumo se dispara. Pon esto en perspectiva. Toda la relación energética
entre Estados Unidos y Canadá estaba valorada en 151,000 millones de dólares en 2024. Eso no es un desajuste comercial que los astutos negociadores canadienses exploten. Esos son empresas estadounidenses, utilidades estadounidenses, consumidores estadounidenses eligiendo energía canadiense porque es fiable, está cerca y lo más importante es exactamente lo que su infraestructura está diseñada para usar. Entonces, cuando Trump dice que no necesitamos a Canadá, lo que realmente está diciendo es que no necesitamos el 63% de nuestras importaciones de petróleo crudo. No necesitamos el 98% de nuestras importaciones de gas natural. Y no necesitamos el 82% de nuestras importaciones de electricidad, lo cual es otra forma de decir que no necesitamos refinerías que funcionen, no necesitamos casas calefaccionadas en invierno y no necesitamos redes eléctricas estables, pero la energía es solo el comienzo. Hablemos de la relación comercial más amplia, porque aquí es donde los números realmente se vuelven impresionantes. Canadá fue el principal destino para las exportaciones de bienes de Estados Unidos en 2024. No el segundo mayor, no en el top 5, el mayor. Las empresas estadounidenses exportaron 350,000 millones de dólares en bienes a Canadá el año pasado. Mientras tanto, Estados Unidos importó 413,000 millones de dólares de Canadá. Ese es un déficit comercial de aproximadamente 62,000 millones de dólares en bienes. Ahora, a Trump le encanta hablar de los déficits comerciales, tratándolos como pruebas de que Estados Unidos está siendo aprovechado. Pero aquí es donde ese análisis pasa por alto algo completamente esencial. Primero, cuando incluye servicios, no solo bienes, Estados Unidos realmente tiene un superávit con Canadá. Los estadounidenses exportaron más servicios a Canadá que lo que importaron. El déficit total se reduce a algo entre 35 y 45,000 millones de dólares, dependiendo de cómo lo calcules. Pero incluso ese número es engañoso porque trata al comercio como un juego de suma cero donde una parte gana y la otra pierde. La realidad es mucho más compleja. Aproximadamente el 50% del comercio entre EU y Canadá no son productos terminados vendidos a través de la frontera. Son componentes, materias primas, productos intermedios que cruzan la frontera de un lado a otro como parte de cadenas de suministro integradas. Tomemos la industria automotriz. Cuando un Chevy Silverado sale de la línea de ensamblaje en Michigan, los componentes de ese camión han cruzado la frontera de EU a Canadá varias veces durante la producción. El acero podría provenir de Ontario, es enviado a Ohio para ser formado en partes. Esas partes regresan a Canadá para más procesamiento. Luego regresan a los EU para el ensamblaje final. Eso no es Canadá explotando a Estados Unidos o Estados Unidos explotando a Canadá. Es dos economías tan entrelazadas que es realmente difícil decir dónde termina una y empieza la otra. Esta integración va mucho más allá de los automóviles. En 2023, las exportaciones de Canadá a EU representaron el 21% de todo lo que Canadá vendió globalmente. Mientras tanto, el 76% de todas las exportaciones de mercancías canadienses estaban destinadas a Estados Unidos. Canadá no tiene el lujo de diversificarse fuera del mercado estadounidense de la noche a la mañana. No existe la infraestructura, no están esas relaciones. La geografía lo hace casi imposible. Pero aquí está lo que Trump parece entender fundamentalmente mal. Esa dependencia es mutua. Sí, Canadá depende en gran medida del mercado estadounidense, pero empresas estadounidenses, trabajadores estadounidenses, consumidores estadounidenses son igualmente dependientes de que ese comercio fluya sin problemas. Cuando impones aranceles del 25% a tu mayor socio comercial, no los estás castigando en aislamiento. Estás interrumpiendo tus propias cadenas de suministro, aumentando los costos para tus propios negocios y, en última instancia, trasladando la factura a tus propios consumidores. Y estamos viendo cómo eso se desarrolla en tiempo real. Los aranceles impuestos por Trump a principios de 2025 golpearon a Canadá como un terremoto económico. Para abril, las exportaciones canadienses a Estados Unidos cayeron un 26% desde su punto máximo de enero. 26%. Eso no es un ajuste comercial, eso es un colapso.
La producción manufacturera se contrajo. Provincias dependientes de las exportaciones, como Ontario y Alberta, vieron cómo las empresas despedían empleados, cancelaban planes de expansión, buscando desesperadamente mercados alternativos que no existen en la escala que necesitan. Pero aquí está lo que los medios de EEUU no han cubierto lo suficiente. Esos aranceles no solo afectaron a Canadá, las importaciones de EEUU cayeron un 20% en abril de 2025, el mayor descenso mensual desde la crisis financiera de 2009, excluyendo la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando impones aranceles al 50% de tus importaciones, las empresas no pueden encontrar reemplazos domésticos de inmediato. Las cadenas de suministro no se reconfiguran en semanas. La capacidad de producción no aparece porque un presidente firme una orden ejecutiva. Los fabricantes estadounidenses que de repente pagan un 25% más por el acero canadiense no celebraron. Absorberán el costo, aplastarán sus márgenes de beneficio y en silencio comenzarán a planear despidos. Los consumidores estadounidenses no lo notaron de inmediato, pero lo harán. La inflación, que finalmente había comenzado a enfriarse, está volviendo a subir. La Reserva Federal está mirando con nerviosismo. Los economistas de todo el espectro político están usando palabras como herida autoinfligida y error no forzado, y las consecuencias van mucho más allá de lo económico. Hablemos de lo que sucede cuando tratas a tu más cercano aliado como un adversario. Por primera vez en la historia moderna, un primer ministro canadiense se paró frente a sus seguidores y dijo: "Los canadienses ahora viven en días oscuros causados por un país en el que ya no podemos confiar. Ese país es Estados Unidos, no Rusia, no China, Estados Unidos de América". Eso no es posturas políticas. Eso es una ruptura fundamental en una relación que ha sido durante generaciones el fundamento de la seguridad y prosperidad de América del Norte. Trump no solo ha amenazado con aranceles, ha llamado abiertamente y repetidamente a que Canadá sea anexada como el estado número 51. Ha sugerido usar fuerza económica para lograrlo. Ha mofado de los líderes canadienses, cuestionado la soberanía de Canadá y tratado al país entero como si fuera propiedad que se pudiera adquirir en uno de sus negocios inmobiliarios. La reacción en Canadá ha sido predecible y francamente sin precedentes. Según las encuestas realizadas en 2025, el 90% de los canadienses se oponen a la anexión. 90%. En un país donde la gente rara vez está de acuerdo en algo, tienes un consenso casi unánime de que convertirse en parte de Estados Unidos es completamente inaceptable. Otra encuesta encontró que el 82% de los canadienses preferiría volver a ser un dominio del Imperio Británico antes que ser anexados por Estados Unidos. Piensa en eso por un momento. Los canadienses, que pasaron décadas construyendo su propia identidad independiente separada de Gran Bretaña, preferirían regresar al Commonwealth que unirse a Estados Unidos en estas circunstancias. El nacionalismo canadiense ha aumentado. Ha habido un incremento masivo en las campañas por el compra canadiense. Los consumidores están evitando activamente productos estadounidenses. Las empresas están explorando de forma discreta maneras de reducir su dependencia de los mercados estadounidenses. Los viajes en automóvil de los canadienses a Estados Unidos han disminuido un 31% en el último año, no por el precio de la gasolina o las fluctuaciones del tipo de cambio, sino porque los canadienses están eligiendo no gastar su dinero en un país cuyo presidente los trata con desprecio abierto. Y no es solo simbólico. Canadá ha impuesto aranceles retaliatorios por valor de $30,000 millones en productos de EEUU, con otros $125,000 millones como objetivo si la guerra comercial se intensifica aún más. Las provincias canadienses han amenazado con cortar las exportaciones de energía a ciertos estados de EEUU. Piensa en lo que eso significa. Ontario planteó la idea de cortar electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York. Se echaron atrás, pero el simple hecho de que se discutiera muestra cuán lejos ha llegado esta relación. Mientras tanto, la retórica de anexión de Trump, que inicialmente parecía un juego de negociaciones o teatro, ha tomado un giro más oscuro.
Ha dicho repetidamente que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Ha sugerido que los canadienses estarían mejor como estadounidenses, pagando impuestos más bajos, disfrutando de una protección militar perfecta. Ha llamado a los líderes canadienses gobernadores en lugar de primeros ministros. Esto no es diplomacia, no es siquiera bullying en el sentido tradicional. Es una negación fundamental de la soberanía de Canadá. Es su legitimidad como nación independiente. Y aquí es lo que es realmente alarmante. Los observadores internacionales están haciendo comparaciones que nunca antes habían hecho. Las declaraciones de Trump sobre Canadá están siendo comparadas con la retórica de Putin sobre Ucrania antes de la invasión, con el lenguaje de Xi Jinping sobre Taiwán, la idea de que un país vecino no es realmente independiente, que su soberanía es condicional, que su absorción es inevitable e incluso deseable. Estas comparaciones pueden parecer hiperbólicas, pero provienen de analistas serios de política exterior, no de comentaristas partidistas. Los aliados de OTAN lo observan con creciente preocupación. Si Estados Unidos está dispuesto a coaccionar económicamente a Canadá, su aliado más antiguo, ¿qué significa eso para los compromisos de EU con Estonia, Polonia o cualquier otra nación más pequeña que dependa de las garantías de seguridad de EU? El orden internacional basado en reglas que Estados Unidos pasó 70 años construyendo se fundamenta en la idea de que los tratados importan, que las alianzas son más que transacciones, que la soberanía es inviolable independientemente del poder relativo. Cuando Trump dice que podría usar fuerza económica para adquirir Groenlandia, cuando lanza opciones militares para el Canal de Panamá, cuando sugiere que Canadá debería ser anexado, no está simplemente haciendo declaraciones controvertidas. Está desmantelando sistemáticamente la percepción de que Estados Unidos puede ser confiable para defender las normas que afirma defender. Y una vez que esa percepción se pierde, no regresa rápidamente sin importar quién se siente en el despacho oval. Así que traigamos todo esto a circular. Estados Unidos no necesita a Canadá. Pongamos a prueba esa afirmación en serio. Imagina por un momento que Canadá dejara de exportar energía a Estados Unidos mañana. No es probable, no es políticamente factible, pero como un experimento mental. Las refinerías a lo largo de la costa del Golfo tendrían que buscar 4 millones de barriles diarios de petróleo pesado en algún otro lugar. La producción en Venezuela está en niveles históricos bajos. La producción de México está cayendo. Los proveedores del Medio Oriente necesitarían meses, tal vez años, para reconfigurar rutas de envío y procesos de refinación. Mientras tanto, los precios de la gasolina se dispararían, los costos de calefacción se dispararían y las consecuencias políticas serían inmediatas y severas. Ahora, imagina que Canadá dejara de exportar gas natural. Las casas en el Medio Oeste estarían congelándose en invierno. Las plantas de energía en el noreste estarían buscando desesperadamente fuentes alternativas de combustible. Los apagones no serían solo posibles, sino probables. El daño económico no se mediría en miles de millones, sino en trillones cuando la manufactura se desacelera, las empresas cierran y toda una región lucha por funcionar. Y no estoy inventando estos escenarios apocalípticos solo para hacer un punto. Estas son las realidades